Bienvenida a nuestra audiencia en el mundo árabe y Latinoamérica, este capítulo especial de fin de año de Poder, coproducción entre Al Mayadin y Telesur. Hola, Mohamed. Hola, Lucía. Presentamos este especial desde Túnez, donde estamos preparando nuevos episodios para el 2019, pero hemos querido hacer una pausa para mostrar lo mejor de nuestros capítulos emitidos en este 2018. Uno de nuestros capítulos estuvo dedicado al intento de magnicidio que se dio en Venezuela el pasado 4 de agosto, que dejó en evidencia cómo, igual que en varias naciones árabes, no cesan los planes de guerra híbrida para intentar desestabilizar a un gobierno legítimamente reelecto por su pueblo hace apenas escasos meses. Esa operación magnicida frustrada también demostró cómo se modernizan los métodos de ataque. De ello conversamos con el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Donald Trump, mírate en el espejo. El que se mete con Venezuela se seca. Se pretendió causar, y ahí te respondo de forma directa, Sí, una especie de guerra fratricida en nuestro país posterior al asesinato del ciudadano presidente de la República y del alto mando civil y militar que allí nos encontrábamos. De hecho, yo estaba a pocos pasos del ciudadano presidente de la República, como también los estaban miembros del alto mando militar y jefe de poderes públicos de este país. Es decir, si hubiese el dron llegado a la tribuna presidencial, como en efecto era la idea de los terroristas, prácticamente Venezuela hubiera entrado en una vorágine de violencia tal que le hubiese permitido, y tal vez ese era el plan, a las potencias extranjeras que están detrás de nuestras riquezas naturales, de nuestro petróleo, de nuestro gas, de nuestro aire, de nuestra agua, de nuestros minerales, ocupar nuestro territorio. Ese para mí era, sin lugar a dudas, el objetivo central. Por lo tanto es eso, es buscar una vía no democrática de asaltar el poder con el objetivo de apoderarse de nuestras riquezas naturales y con apoyo transnacional de ese plan. Por lo tanto sí se parece mucho el esquema, la receta usada en el mundo árabe para tomar el poder, para robarse el petróleo, para colonizar esos pueblos con esos intentos esperanzadoramente, y va a ser así, fallidos. Han fallado aquí en Venezuela y van a seguir fallando de hacer lo mismo. Señor Tarek, no hay duda que el presidente Maduro es la piedra angular de la continuación del enfoque chavista en Latinoamérica. El intento de asesinato es tan solo un eslabón más de los intentos estadounidenses de sabotear a los países libres como Venezuela. ¿Cómo continuar este enfoque ante tantos golpes seguidos? ¿Cuáles son sus fortalezas y las fortalezas del presidente Maduro? Mira, yo creo que la fortaleza más importante que tiene el presidente Nicolás Maduro para repeler todos esos ataques, en primer lugar, es la conciencia de nuestro pueblo. El proceso de transformación que vive Venezuela, que arrancó en el año de 1999, está a punto de cumplir 20 años. Entonces son 20 años de lucha, 20 años de resistencia, 20 años de ataques, tanto internos como externos, con un aparato de propaganda transnacional que ha intentado, a través de guerras psicológicas muy bien planificadas, de laboratorios muy bien orquestados, hacer de la conciencia nacional de nuestro pueblo prácticamente una isla. Yo veo el caso venezolano como un caso único en el mundo. Y fíjate, no han podido aún detener el proceso de transformación.
También hemos sostenido un encuentro con la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez cuando aún estaba al frente de la Asamblea Nacional Constituyente. Fue un diálogo sobre el bloqueo impuesto contra el pueblo venezolano y las vías para superar las huellas y consecuencias a nivel nacional. Recuerdo que estaba en el país en pleno proceso electoral y el pueblo recurrió entonces a las urnas para dar sus votos por un nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro. El pueblo de Venezuela el 20 de mayo se expresó muy claro, al igual que el 30 de julio. En medio de la violencia se dio la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y el 31 de julio amanecimos en paz. También defendimos la soberanía de Venezuela. Fue un proceso marcado por graves amenazas por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y la elección del 20 de mayo ratifica la voluntad del pueblo de Venezuela de continuar en paz, de defender su proceso de independencia nacional, de defender su dignidad como pueblo y un mensaje hacia el futuro. El futuro es que juntos, porque el presidente Maduro durante su campaña hizo un llamado muy claro, a juntos a construir el futuro de Venezuela, juntos superar los desafíos que tiene hoy Venezuela producto de la agresión económica multiforme. Así que hay un llamado allí muy claro y fue aceptado ese llamado. Cada voto representó una respuesta a ese llamado, que queremos construir juntos el futuro de Venezuela. Venezuela tiene todas las posibilidades desde el punto de vista de sus recursos para desarrollar su economía diversificada, para construir la Venezuela potencia que la soñamos los venezolanos y las venezolanas. Así que ese es el futuro, un futuro de paz, de prosperidad, de independencia. Y frente a esas amenazas que pretendían jugar a tierra arrasada en Venezuela, el pueblo de Venezuela no solamente salió a defender a nuestra patria, a nuestro país, el pueblo de Venezuela también salió a defender a la patria grande, a la América Latina. Así que el pueblo de Venezuela sabía lo que está en juego. Y el pueblo de Venezuela también sabe que solamente con la revolución bolivariana se tiene garantía de un sistema de protección social. Como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, esa victoria nadie se la regaló, nadie se la regaló al pueblo. Se la ganó el presidente Maduro y se la ganó el pueblo de Venezuela. En medio, trajinando, en medio de las dificultades económicas, se ganó esta victoria para mandar, sobre todo, un mensaje muy claro a esos gobiernos minoritarios de la comunidad internacional que pretenden un cambio de régimen, la doctrina de cambio de régimen, por cualquier vía. Ya, bueno, con Venezuela han intentado de todo. La violencia, la agresión económica. Sabemos que la agresión económica es una herramienta, utilización para agredir al pueblo, pero también para el cambio de régimen, el linchamiento mediático. Sabemos que Venezuela está en las grandes corporaciones mediáticas, su imagen está absolutamente atacada, agredida. Bueno, todo eso fue una respuesta en conjunto que el 20 de mayo Venezuela dijo, es muy fácil votar por defender a la patria, y eso fue lo que hicimos los venezolanos. Otro encuentro que tuvimos fue con el ministro de Agricultura, Wilman Alfredo Castro Soteldo, y con él hemos conversado también sobre el rol de su ministerio en la estrategia de la resistencia que lleva a cabo este pueblo junto a sus dirigencias para salir adelante y así derrotar a la guerra económica y sus consecuencias. Creo que pudiéramos iniciar añadiendo que la guerra por naturaleza tiene un fin económico, un fin político, y como consecuencia de ello pues utiliza diferentes mecanismos. Antiguamente y hasta nuestros días el elemento bélico era el que definía el conflicto. El territorio marcado era el que definía el conflicto. Ahorita, en estos momentos en la guerra, se da en escenarios distintos, se dan en escenarios que no tienen espacio, con actores que no tienen rostro, se da en el inconsciente del ser humano, se da en el inconsciente de los colectivos y usan mecanismos como la finanza, como la economía, para suprimir, para dominar a los pueblos. En lo que respecta particularmente a Venezuela, ¿qué es lo neurálgico, qué es lo medular de este plan? ¿Ha empezado en este tiempo de aplicación a surtir los efectos esperados o es muy pronto para saberlo? Este es un plan que se concibió para ser valorado día a día.
necesario era medir día a día y seguir midiendo día a día el impacto. Por una razón muy sencilla, porque es un plan que se abordó de manera multifactorial también y multidimensional. Es decir, se atendieron todas las aristas que pueden conformar una nueva economía en el mundo y que no obedeció a ninguna receta en especial de algún organismo internacional, no. Simplemente tomamos experiencias de distintos países, tomamos experiencias de algunas organizaciones multilaterales, algunas organizaciones supranacionales y aplicamos la realidad venezolana, la especificidad venezolana. Nos propusimos un esquema que le permitiese al pueblo venezolano, a todo el pueblo venezolano, incorporarse en todas las actividades productivas que pudieran ser factibles. 15 grandes sectores definió en principio el compañero presidente. Surgió un nuevo sector, el sector de la criptofinanza, los criptoactivos, las criptofinanzas, la moneda digital, una moneda soportada en un commodity, el petróleo, en una materia prima. La primera moneda digital del petróleo, pudiéramos llamarla. Y una primera acción que era necesario llevar adelante era el control de todos los indicadores de la macroeconomía. Una reconversión monetaria que se ancla a una moneda que no es el dólar. Se ancla a una moneda que es nuestra, a una moneda convertible que es nuestra, el petro. Es decir, el anclaje de una moneda local, el bolívar soberano, a una moneda convertible nuestra, que es la moneda de transar a nivel internacional, cuyo valor lo define el commodity, en este caso el petróleo, pero nos ha permitido darle estabilidad, una estabilidad a la moneda local, Bueno, eso nos ha permitido, en principio, estabilizar, que es lo que el compañero presidente se ha fijado como meta del programa, estabilización. Eso se ha venido dando, repito, esta primera etapa, día a día, le hacemos seguimiento, vemos comportamiento de los indicadores, actuamos en donde están apareciendo los nudos críticos y hasta ahora los resultados no han sido malos, han sido muy favorables. El resultado de esta propuesta que Venezuela está llevando a cabo puede ser una señal para el mundo, repito, bien interesante. Después de haber visto esta primera parte de nuestro resumen especial de fin de año, hagamos una primera pausa y en breve estamos de vuelta. Quédese con nosotros. Y después de nuestra pausa seguimos con este capítulo de Poder, nuestro especial de fin de año desde Túnez, desde el Magreb, Mohamed, este especial que condensa lo más importante de lo que hicimos en este año 2018. Lucía, en esta temporada también tuvimos la oportunidad de encontrarnos en el Líbano. En tu primera visita a este país de la costa este del Mediterráneo, mostramos la importancia geopolítica, cómo en él convive la diversidad y de cómo la voluntad de la soberanía se ha impuesto ante no uno, sino varios intentos de ocupación. Este país tiene una cultura compartida. Hay debates respecto a la historia. Después de la guerra civil en 1976, los libaneses comenzaron a escribir su historia, basada en causas sumamente importantes.
La más importante es que el Líbano es un espacio común. El Papa Juan Pablo II lo expresó de la mejor manera. Dijo con pocas palabras algo muy importante. La importancia de este país va más allá de sus fronteras. Este país es un espacio de encuentro común, no solo para los libaneses, sino para todas las etnias del mundo. Beirut jugó un rol en la protección de todos los movimientos de liberación nacional en el mundo árabe y en el mundo entero. El Líbano comenzó a liberar su territorio hasta el año 2006, cuando el Líbano se enfrentó a la ofensiva más violenta y logró combatir gracias a su resistencia y al apoyo de los libaneses a la resistencia. Doctor Wissam, ¿usted tiene algo que contarnos sobre este muro y esta cerca que estamos viendo? Se trata de un muro de cemento y una cerca de púa impuestos por Israel para autoaislarse antes de aislar al territorio libanés. Hay un gran conflicto al respecto, incluso en los pasillos de las Naciones Unidas, porque hay varios puntos disputados entre el Estado libanés y el Estado de la ocupación israelí. Mohamed, también tuvimos la oportunidad de conocer en detalle la historia de la abuela Cuecapachí en el sur de Venezuela, símbolo sagrado de la identidad, de la idiosincrasia del pueblo Pemón, que fue robada, secuestrada hace varios años y llevada a Alemania. Y luego de una lucha ardua de más de 2 décadas, será devuelta a su lugar de origen. Esa piedra va a regresar con el favor de Dios. Primero hablemos de la historia. ¿Por qué Cuecapachí no está en su lugar originario? Aquí estaba su mujer. Él la quería mucho. Ahora se la pasa muy triste. El alemán se la llevó y yo también me siento triste. No se sabe a dónde se la llevaron. Él la quería mucho. Se la pasa triste por su abuela. ¿Qué significa la abuela Cuecapachí para los pueblos originarios de Venezuela? Yo vivo aquí. El espíritu de nuestra abuela vivía aquí. Macunaíma siempre andaba por allí caminando. Dicen que llegaron como gente y les dijeron, espérense allí. Párense. Al pararse, se tiraron al suelo y se convirtieron en piedra. Entre ellos, la abuela y su marido. La respetan. Los abuelos nos decían que respetáramos cuando pasáramos por allí. Cada vez que pasaba la gente por allí, llovía.
Por fin la encontraron. Nosotros queremos que regrese, que está maltratada. Ya estamos listos, Mohamed, en nuestro set, una muy antigua casa gubernamental ubicada al oeste de la capital venezolana, Caracas, para dialogar con otro de nuestros entrevistados para este episodio de Poder. Se trata de Omar Bielma, presidente del Instituto del Patrimonio de Venezuela. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, muy bien, muy pendiente y hablar sobre un tema tan importante para este país como es nuestra abuela cueca. Bueno, justamente por allí queremos comenzar. Nuestra primera inquietud, ¿por qué debe retornar Cueca a territorio venezolano? ¿Qué signos culturales, qué importancia espiritual, qué cosmogonía encierra este elemento sagrado? ¿Por qué es considerado un bien patrimonial? Así es, un bien patrimonial porque es un bien natural con significación cultural que le da justamente el pueblo Pemón de la comunidad de Mapaurí, que está allí en plena Gran Sabana. La significación, la importancia que tiene y la valoración que le da al pueblo justamente por las atribuciones que se le dan vinculadas al equilibrio con la naturaleza, a la sabiduría que desde allí obtiene la gente que vive en esa comunidad de Mapaurí, y la significación que tiene es el valor que en el tiempo y en el espacio y de tradición oral ha ido pasando de generación en generación, y cómo es posible que desde un símbolo como ese se entienda la vida, se entienda la normativa y se entienda el comportamiento que debe tener una comunidad con los elementos culturales que la caracterizan, en todo caso es el pueblo Pemón. Es importante también destacar que se han establecido algunas acciones tanto con la Fiscalía del Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, nuestra Cancillería, el Instituto de Patrimonio Cultural, que eleva las denuncias desde el punto de vista legal, algunos tribunales de la República que generaron algunas acciones. Hay un tribunal agrario del Estado Bolívar que generó en el 2015 una acción para que justamente se instruyera el retorno de la piedra cueca y que la Cancillería, el Ministerio de la Cultura y la Procuraduría generaran las acciones respectivas, cosa que se hizo, y ahora, bueno, tenemos felizmente la disposición del gobierno alemán de que retorne nuevamente nuestra abuela cueca a Venezuela, de donde nunca tenía que haber salido. Y tuvimos la oportunidad igualmente de visitar Nicaragua en Centroamérica, víctima igual que Venezuela de una operación golpista de desestabilización durante varios meses. Estamos en la entrada del Palacio Nacional de la Cultura, un sitio histórico que queda acá en este enclave, en la Plaza Histórica de la Revolución. Y vamos a conversar a continuación con Félix López Garay. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Es guía del Palacio Nacional de la Cultura. Acá se dio una histórica toma de un comando guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ¿no? Este edificio es histórico, ya que aquí sucedió la toma del Palacio un 22 de agosto de 1978, el cual era... El grupo que se toma esta instalación es el Comando Guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional Rigoberto López Pérez. Dicho comando era encabezado por el comandante Edén Pastora Gómez, y al momento en que este grupo entra a estas instalaciones, en el auditorio Augusto Sandino estaba sesionando la Cámara de Diputados, lo que hoy se conoce como Asamblea Nacional. Entonces este grupo penetra hacia el interior de dicho salón y es cuando se inicia una serie de negociaciones, lo que provoca el derrocamiento de la dictadura somocista. Sabemos que dicha dictadura dura acá en Nicaragua 49 años, y el triunfo de la Revolución Popular Sandinista un 19 de julio de 1979. Vamos a pasar a conocer un poco más sobre estas instalaciones, que es sede también del Museo Nacional de Nicaragua, Diocleciano Chávez.
¿qué plan o alguna herramienta tienen para atraer, para seducir, en el mejor sentido de la palabra, a esos jóvenes que se prestaron para esos planes vandálicos, golpistas, de desestabilización, que incluso reciben financiamiento muy oneroso de parte de organizaciones no gubernamentales y de agencias estadounidenses para decir puertas adentro y puertas afuera? En Nicaragua hay una dictadura, queremos que Daniel Ortega, aún siendo un presidente constitucionalmente electo en urnas por su pueblo, salga y deje el mandato para el cual fue electo. Yo creo que una de las cosas, entre tantas bondades que tiene el comandante Daniel, es que ha sido muy capaz de reconciliar, de llevar la paz en este país. Ustedes pueden revisar la historia del comandante Daniel, en todos los momentos de su historia, él ha querido la paz. Entonces andamos en ese proceso, una gran campaña de reconciliación entre todos. Y a mí que me ha tocado estar en esas asambleas de reconciliación con jóvenes que estuvieron en la acera de enfrente, ¿verdad? Los jóvenes te dicen, yo estoy arrepentido, me engañaron, te dicen, ¿verdad? Me engañaron, yo estoy arrepentido y bueno, trabajemos juntos. ¿Qué tenemos que decirle a todos los jóvenes? Construyamos, sigamos construyendo el país. Este país va a seguir siendo un país seguro, sin guerra, que es importante, ¿verdad? Porque nuestra misión también principal es conservar la paz. Además, decíamos de erradicar la pobreza de este país, nosotros tenemos que conservar la paz y lo estamos logrando. Preservar la paz, una misión fundamental de la juventud sandinista, así lo dice Bosco Castillo, integrante del Consejo Nacional de esta juventud en Nicaragua. Gracias a toda nuestra audiencia en América Latina y el Caribe y el mundo árabe por haber sido parte de este espacio birregional, de esta coproducción entre Almayadín y Telesur. Muchísimas gracias, Mohamed. En 2019 volveremos con mucha más fuerza. ودائما poder, juntos más fuertes. Man, Nastatia.